Hola, hoy es 3 de octubre del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. Esta semana Amazon ha anunciado nuevos dispositivos creo que, en varias gamas, no solo en la gama Echo, también en la gama Kindle, la gama Ring, creo recordar. Bueno, yo voy a centrarme en un anuncio que creo que hace referencia a los dispositivos Amazon Echo, los que llevan Alexa, que viene a decir lo siguiente. Voy a traducir sobre la marcha y voy a leer. Que aquellos dispositivos que tienen supongo que es el procesador AZ3 Pro, van a incluir una plataforma nueva que se llama Omnisense, que es una plataforma de sensores que utiliza también inteligencia artificial, que combina lo que percibe por la cámara de 13 megapíxeles que tienen los nuevos Amazon Echo, los dispositivos micrófonos de audio, ultrasonido, radares, acelerómetros y la señal Wi-Fi. De hecho, cuando dicen radares se refieren a usar el Wi-Fi como un radar, empleando, como veremos después, porque esto es de lo que vengo a hablaros hoy, empleando la señal Wi-Fi como un radar que permite, mezclando todas estas señales, tener un dispositivo que es capaz de sentir, entre comillas, qué está ocurriendo a su alrededor. Un ejemplo de sentir, pues percibir si una persona entra en la habitación y en base a eso disparar eventos. Podríamos llegar incluso a percibir qué persona es o, como veremos después, si a esa persona le pasa algo. Pero eso va un poco más allá de lo que creo que quiere hacer Amazon de momento. Entonces, lo que quería veniros a hablar es de cómo las comunicaciones, aquí hablan de Wi-Fi, pero realmente esto se puede extender a 5G, Wi-Fi y otro tipo de señales, pero principalmente esas señales de comunicaciones se pueden utilizar para algo más que ser un mero elemento de comunicación. Es decir, estamos acostumbrados a que con Wi-Fi o 5G, pues intuimos que hay una señal radio, unas ondas electromagnéticas que se transmiten y que transmiten la información que queremos enviar o recibir. Pero hay una tecnología que lleva unos años siendo explorada con bastante fuerza y que está adquiriendo mucha importancia, que se llama ISAC, de Integrated Sensing and Communications, en inglés. Comunicaciones, sensado, o no sé cómo traducir sensado, pero detección de objetos, el sensing, integrado con las comunicaciones, ¿vale? Eso es un poco de lo que vengo a hablaros hoy. ¿Cómo funciona esto del ISAC? La verdad es que quiero hacer varios episodios de esto y, de hecho, para explicar aspectos puntuales o tecnologías específicas que se utilizan en ISAC, en alguno de ellos quiero invitar a investigadores que están trabajando en esto. Pablo, si estás escuchando este podcast, que creo que alguna vez lo escuchas, calienta que sales, pues quiero que vayamos, digamos, yendo un poco más allá de cómo funciona, pero aquí quiero contaros los principios básicos. De los principios básicos del ISAC podemos contemplar o podemos pensar que ISAC es como un radar, ¿vale? ¿Cómo funciona un radar? Pues un radar emitíamos una señal electromagnética y esa onda, esa señal rebotaba. Vamos a poner el ruidito este del ¿cómo funciona? Algo así. Y esa señal rebota y en función de cómo rebotaba, cómo llegaba la señal, etcétera, podíamos saber cómo de lejos estaba el objeto, qué tamaño tenía el objeto, incluso con cosas más complejas, si se está moviendo y a qué velocidad se está moviendo, cosas así. Es un poco cómo funciona un radar. Pues ahora la idea es intentar hacer que nuestro móvil o nuestro router en casa o cualquier dispositivo que pueda tener una señal de comunicaciones, una Alexa de Amazon, un Echo que tiene Alexa de Amazon, utilice las señales, las ondas electromagnéticas que se utilizan para comunicarnos, también para sensar, para detectar qué ocurre a nuestro alrededor. Entonces, si tenemos un dispositivo que a lo mejor está recibiendo un vídeo de Netflix o de YouTube, esa misma señal se puede utilizar para percibir qué hay a nuestro alrededor. Porque cada vez que una persona o un objeto está en un entorno, modifica cómo esa señal Wi-Fi se propaga en dicho entorno, ¿vale? Entonces es un poco el concepto básico de cómo funciona ISAC, cómo funciona el sensing con comunicaciones. Luego hay variantes, porque podemos pensar en un sensing, en una detección activa, en las cuales tenemos un elemento que transmite una señal de comunicaciones, pero que tiene también el propósito de ser utilizada para sensing.
Podemos pensar en lo que hace un murciélago, que emite señales de audio, hace como un radar, para ser capaz de detectar esa señal de vuelta y hacerse una imagen del entorno. Pero también lo podemos hacer de forma pasiva. Sabemos que los puntos de acceso Wi-Fi, por ejemplo, pues emiten señales periódicamente. Emiten cosas, bueno, lo sabemos. Os cuento, si no lo sabéis, que emiten cierto tipo de mensajes simplemente, por ejemplo, para saber que hay un punto de acceso Wi-Fi. Cuando yo enciendo el móvil y voy a la parte de Wi-Fi, veo que hay un punto de acceso que se llama Cafetería 1 y otro punto de acceso se llama Supermercado 2. Para saber que esas redes están ahí, esas redes tienen que emitir mensajes. Pues esos mensajes que se emiten de manera periódica, por ejemplo, se pueden utilizar también o se pueden utilizar para hacer sensing pasivo. Y lo mismo puede aplicar a redes 5G. Entonces ahí tenemos un primer matiz, sensing activo, sensing pasivo. Tiene ventajas e inconvenientes. Con el sensing activo podemos tener un papel mucho más activo y tener una mayor precisión porque podemos jugar también con lo que enviamos, pero tiene un mayor coste, ¿vale? Luego también tenemos en un sensing activo, puede ser que hagamos un sensing activo con un solo participante, sensing monoestático, que es el ejemplo del murciélago, ¿vale? Que emite una señal y en base a eso pues se hace una idea del entorno. Pero también podemos tener un sensing multiestático, en el cual a lo mejor tenemos unos cuantos murciélagos que son amigos y que todos ellos emiten señal, emiten esas ondas electromagnéticas, esas ondas sonoras, y en base a lo que reciben, de manera colaborativa, son capaces de hacerse una imagen mucho más precisa del entorno. Y lo mismo podemos pensar que ocurre con elementos de comunicaciones. Podemos tener varios móviles emitiendo señales o varios puntos de acceso o varias antenas, estaciones base 5G emitiendo señales y recibiendo esos rebotes o esa señal en otros elementos y de manera colaborativa formar un mapa de lo que está ocurriendo. Otro matiz importante es que podemos hacer ese sensing desde el punto de vista de la red o lo puede hacer el terminal, nuestro dispositivo, o colaborando entre ellos. Como veis, es algo complejo, pero que se basa en una tecnología que tenemos sí o sí, que utilizamos sí o sí. Entonces es una de las ventajas que tiene este ISAC, que es que podemos generar sensores de presencia, por ejemplo, o de cosas que pueden ocurrir con unos dispositivos que ya están ahí. Pues ya tenemos un punto de acceso Wi-Fi, ya tenemos redes Wi-Fi en nuestra casa y ya tenemos redes 5G en nuestro entorno. Casos de uso o aplicaciones, porque ya he mencionado algunas, detectar que algo está en nuestra casa. Podemos utilizarlo para detectar intrusos. Es un primer caso de uso, una primera aplicación de esto. No tengo una alarma, pero realmente tengo una alarma, porque puedo detectar si algo ocurre en casa simplemente con mi red Wi-Fi. También puedo detectar si, por ejemplo, personas con mayores o con cierto tipo de patologías que a lo mejor necesitan una atención especial, podemos detectar si se caen. Podemos detectar incluso, hay tecnologías que detectan el pulso, el patrón respiratorio. Todo ese tipo de cosas se pueden detectar. En un coche podemos detectar también si hay un objeto que se cruza en la carretera, o la carretera puede detectar si hay objetos, aunque para intentar avisar a los coches antes de que algo ocurra. Todo ese tipo de casos de uso son casos de uso que ISAC podría habilitar con un coste mínimo porque la infraestructura ya está ahí, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería contaros hoy. Casos de qué es esto del ISAC y por qué las redes pueden hacer más cosas que comunicar, que transmitir datos. Ya os digo que en futuros episodios quiero contar más en detalle pues, cómo funciona el sensing activo, cómo funciona el sensing pasivo, ventajas e inconvenientes de hacer sensing en Wi-Fi frente a sensing en 5G, o ventajas de combinarlos o combinarlos con más cosas. Ese tipo de detalle, y que probablemente pues, traiga a otra gente más experta a hablar de ello conmigo en el podcast. Espero que os haya resultado útil, interesante este episodio. Ya sabéis, si así ha sido, compartirlo con otras personas a las que les pueda resultar interesante y nos vemos pronto. Chao.